en Facebook. Eso nomás es una grabación para uso interno de STS. ¿Okay? Una pregunta les tengo que hacer. ¿Cómo podría haber sido para Ana? Que ella está derramando su corazón delante de Dios, ¿no? Y el sacerdote cree que ella está borracha y le dice, pon a un lado tu vino. ¿Cómo crees que ella estaba sintiendo en su corazón cuando escuchó eso? Mal, pues, molesta. Molesta. Mal, afligida, más afligida de lo que ya está la pobre. Ofendida de que le hayan dicho borracha en delante del Señor. Tristeza, claro, todo eso. Se sintió molesta, afligida, triste porque le dijeron que estaba borracha. No creyeron que ella estaba orándole al Señor. Pero otra persona, ¿cómo estaba sintiendo ella en su corazón? ¿Cómo podría haber sentido? Ofendida. ¿Perdón? Ofendida. Ofendida. Claro. Está derramando su alma al Señor y le dicen, oye, eres una borracha. Bueno, vamos a ver la historia más acerca. Es interesante la historia. Elías estaba sentado junto a la columna, en una silla, junto a la columna de la casa de Dios. Y Ana oraba al Señor y estaba amargada de alma. Lloraba mucho. Ana, en vez de irse al templo para orar, ¿tenía otra opción que podría haber hecho ella? Pudo haber llorado en su casa solamente. Orado en su casa. Ajá. Llorado de tristeza en su casa. Sí, también. Está deprimida, no hablar con nadie. Sí. Otra persona quizás que podría haber pedido que orara con ella. Su esposo. Esposo. O también. Penina tenía a veces un poco de, no sé si celo o no. Penina tiene hijos, yo no tengo, ¿no? Sí, estaba muy triste de alma. ¿Qué aprendemos de ella? ¿Qué podemos aprender de ella? De que fue a la casa de Dios para orar. No oró en su casa y no dejó de orar y no olvidó de Dios, pero oraba a Dios en la casa de Dios. ¿Qué podemos aprender de ella? Ella perseveraba. A ver, explica un poquito, por favor, hermano Juan. O sea, ella podría ser que orara en su casa también, pero se ve que ella iba a la casa del Señor a encontrar ahí también su petición, ¿no? Y no le importaba quién estuviera, porque seguro que ella vio a Elcana, pero igual ella siguió orando ahí también. Estaba muy perseverante en oración. Qué interesante. ¿Ustedes qué opinan, por favor? Mostró mucha fe. ¿Mostró fe? A ver, explica eso, por favor. ¿Cómo mostró fe? Ella creía que Dios escucha su oración y pues Dios puede cambiar su situación de tristeza. Ella estaba decidida, ya estoy harta de ser despreciada cada año, ¿no? Entonces, ella decidió, ya basta eso, Dios puede cambiar mi situación. Entonces, ella decidió, Dios sí se puede cambiar mi situación. Sí, es como derramó todo su corazón. O sea, Ana sabía de que Dios podía cambiar su historia y le podía conceder los deseos de su corazón. Justamente en casa, de repente yo creo que sí lo hacía, pero es diferente orar en la casa de Dios, en la iglesia o en el templo, es diferente.
A ver, Y explica ella eso un poquito, decidió Luis, ser- por favor. Ella Es un decidió, poquito diferente orar en la casa de Dios. al Señor lo encuentras en todo momento Sí. y oras a Él en todo momento y en todo lugar. No hay un requisito, solamente que tú decidas buscar al Señor y lo reconozcas a Él como Dios y que Él puede solucionar tus problemas. Pero Ana en casa estaba siendo aturdida o afligida porque Penina tenía hijos y ella no. Pero ella en su corazón sabía que Dios podía cambiar su historia y podía darle el hijo que ella desea y tanto anhela. Entonces, sin decir más, dentro de su corazón, sin decir palabras, ella se conectó con el Señor y le pidió sus deseos. Ujú. Hasta que el sacerdote Eli viene y le dice, Bueno, ahorita vamos allá, Luis. Ahorita vamos allá. Estamos un Hay poquito allá. algo, Andrew. Lorena. Sí, bueno, yo pienso que en esa época era muy importante y significativo acudir a la presencia de Dios en el templo, porque representaba el templo, la casa de Dios aquí en la tierra. Entonces, para Ana acudir a ese sitio, a ese lugar, era tan importante para ella y significativo, pienso yo. En las distracciones también, supongo, Luis mencionó algo de eso, pues, un poquito, ¿no? Sí. De que en su casa estaba Penina y lo demás. Entonces, Igual podemos aprender de ella que en cualquier situación difícil, en cualquier circunstancia de aflicción como estaba ella, acudir a Dios en oración, eso podemos aprender de ella. Poner en las manos de Dios nuestra preocupación, nuestro problema, igual hasta nuestras alegrías, ¿va? Darle gracias a Dios. okay, sure. Algo que podemos aprender, aparte de que, bueno, era muy importante ir a Dios, y estoy de acuerdo de eso, de que era más en ese tiempo, de allí estaba la presencia de Dios, ¿no? Y ella entendía que ella no podía arreglar la situación, ni su esposo, ni quejar, ni no había otra cosa. Lo único que podría darlo era Dios. Y pues, ahí. Interesante. Es muy interesante también porque la historia dice de que Elí estaba marcando su boca, de que movía sus labios, ¿no? Porque ella oraba de corazón y su boca movía, pero no venía voz. Entonces Elí le dijo, Ana, ¿cuánto tiempo vas a estar borracho? Pon a un lado tu vino, ¿no? ¿Me dan permiso, por favor? Jonathan, I'm in the middle of a story. Daniel, estoy en medio de una historia, por favor. Ok, está bien. Ahorita hablamos. Perdón, mis hermanos. Elí podía discernir el ambiente espiritual de Ana. Parece que no. ¿Otra vez? Elí podía entender el ambiente espiritual que tenía Ana, ¿o no? Bueno, de una manera paralela, digamos, podríamos entender que no podía discernir, pero no lo dice la historia específicamente que la has mencionado, ¿no? Podríamos hacer el contexto antes o después y saber cuál es la espiritualidad de Elí, ¿no? Pero, de hecho, no estaba conectado con el Señor. No estaba conectado con el Señor, sí. No podía, yo creo que no podía discernir lo que Ana sentía porque le dijo borracha. Le dijo borracha. ¿Qué podemos aprender de él? De que la primera cosa que él piensa es algo peor de ella. No estaba acostumbrado a ver eso, a ver a alguien
derramando su corazón en esa manera. Entonces no era algo normal. Quizá fue normal, son muchas borrachas o borrachos durmiendo en el templo en vez de orando. Wow, no he pensado en eso, de que quizás muchos en Israel estaban borrachos. Wow. Incluyendo Salud, sus salud, hermano. O era común. hijos, ¿no? Porque sus Quizás hijos. era común, quizás era común. Wow. ¿Le impactó Eli la oración de Ana? Ujú. Sí, 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 claro. le impactó. claro. Sí, le Se, impactó, co- ¿verdad? se volvió a Dios, se volvió a Dios. Ujú. Es muy interesante de que Ana le contesta, ella dice que tiene su espíritu triste o roto, quebrantado, Afligido. afligido, su espíritu afligido, que no había tomado ni vino ni alcohol fuerte, sino que ha derramado su alma delante del Señor. Son palabras muy fuertes, muy interesantes. ¿Alguien nos puede explicar un poquito de qué se siente de eso, pues? Es como cuando tú te vacías todo, Ajá. todo delante del Señor, no le escondes nada, le dices todo lo que sientes, todas tus pruebas, preocupaciones, pensamientos, derramas todo y te vacías y así Él te puede encargar del problema y darte paz. Bueno. Su oración era muy interesante. Ella dijo, si puedes ver la aflicción de tu sierva y si te acuerdas de mí y no olvidas de tu sierva, sino das a tu sierva un hijo varón. Hay una palabra que se repite varias veces, ¿no? Ella menciona que es la sierva del Señor. ¿Qué podemos aprender de ella, de que usa ese tipo de palabra, sierva del Señor? Era una mujer muy creyente y también muy consciente de que delante de Dios ella tenía, como se dice, todas las cuentas bien y que Dios la usaba a ella también y que ella sabía que Dios estaba con ella. ¿Otra persona quiere comentar sobre el uso de la palabra sierva, que lo usa varias veces, 3 veces, 4 veces? Sí, sierva significa que tiene un amo, ¿no? Ok. Entonces, si tienes un amo, no tienes derecho de hacer o decir lo que quieras, nada más obedeces lo que tu amo Obedece. te dice. Wow. Pero ella está diciendo algo fuerte a su amo, pues, por decir, ¿no? Ujú. Entonces, pero también hay sumisión y humildad. Para mí mostró mucha humildad delante de Dios, de llamar a ella misma sierva. Normalmente, en otras ocasiones, quizá otra historia, ¿no? Dice Dios, Moisés, mi siervo, o Josué, mi siervo. Pero en este caso, ella está diciendo, soy tu sierva. Soy tu sierva. ¿Ustedes qué opinan? Podría haber usado otra palabra. He aquí la esclava del Señor. Podría haber dicho la esclava del Señor, ¿no? Pero dijo sierva. Podría haber dicho otra cosa en vez de decir sierva. He aquí tu hija. Tu hija, ok, muy bien. Es interesante. No sé si en realidad en ese tiempo se podría pensar decir hija, ¿no?
creo que eso más es algo más ya en el Nuevo Testamento. Okay. Interesante. Ella, vimos que tenía fe porque fue al templo a orar. ¿Qué otra cosa aprendimos de la relación que ella tenía con Dios? Que usa la palabra sierva. Sierva. No dice hija, no dice esclava, dice sierva. No estaba como reclamando a Dios, no estaba diciendo, tú debes darme eso, lo merezco, nada de eso. Es humilde Tiene y humildad. sumisa. Y luego, es muy interesante porque luego dice si tú, si das a tu siervo un hijo varón, yo le voy a dar al Señor todos los días de su vida. Y él va a ser un nazarita desde hasta que muera, que no le va a cortar su cabello. A ver, ¿qué más podemos aprender de ella? De que diría tal cosa, pues. Dame un hijo para que te lo doy. Creo que vemos mucha sinceridad de corazón de parte de Ana hacia el Señor. A ver, explica eso un poquito, por favor. Como dijiste anteriormente, cuando decía que derramaba su alma ante el Señor, capaz lo demás solo veía en ella lo exterior, que era no tener un hijo aún, pero ella pudo abrir su corazón, su alma al Señor, con toda sinceridad. Supo ella No. cómo abrir su alma al Señor. Sí, no presionando al Señor, sino reconociendo, ¿verdad?, quién era Dios. Pero también a través de esa sinceridad ella pudo exponer a Dios su deseo más profundo, que era ser madre. ¿Otra persona quiere comentar con confianza? Debemos recordar que en esos tiempos tener un hijo era ser bendecido por el Señor. Entonces, y ella al ser sierva era una mujer que laboraba para Dios. Pero sin embargo, como toda mujer quería y necesitaba un hijo a quien poder profesar su amor propio de mujer y de madre. Sí. Sin embargo, ella trabajaba sin cesar para el Señor, pero lo tenía allí en su corazón hasta que llegó al templo y ella se derramó delante del Señor, le dijo, Señor, o sea, en su corazón y en sus oraciones siempre estaba un hijo, pero llegó al templo y se lo pidió al Señor derramándose. ¿Qué significa derramándose? Reconocer que en Dios, solamente en Él está la solución. No hay más. Wow. Derramándose es decir que nada más en ti tengo confianza. Wow. Okay. Wow. Gracias, hermano. Y también en esa época, ¿no? Él mencionó el valor de las mujeres realmente es para tener hijos. Las mujeres no tienen carrera, no tienen educación, no tenían nada. Es para casarse y tener hijos. El valor. Sí, entonces si eso es el propósito y no puedes, entonces para las mujeres eso es como... Inservible. ¿Cómo se dice curse? Maldecido, maldicho. Pues. Maldecida, ¿no? Ella fue maldecida. Vimos la parte donde ella derramaba su corazón y de allí, ¿no? Y luego ella se defiende, ¿no? Dice que no, ha derramado su alma delante del Señor. De la multitud de su queja y de su tristeza ha hablado así. ¿Es válido quejar a Dios? ¿Cómo? ¿Es válido quejar a Dios? Ella dijo de la multitud de su queja y de su tristeza habló así al Señor. Yo creo, en lo personal, a mi punto de vista sí, pero sin olvidar que Dios es soberano
y merece, no, o sea, es respeto. No tanto quejarse ofendiendo, sino, Señor, estoy aquí, concédeme, estoy sirviéndote, pero siento que no me ves. Es como un tipo de queja, mas no es una queja de un reclamo o algo tan fuerte, por así decirlo. Ella estaba, imagino yo, postrada, de rodillas, derramada al Señor, presentando su queja. O sea, estaba quejándose, sí, pero sin dejar de reconocer lo que Él es Dios. Clamando. Estaba quejando sin olvidar que estaba hablando con Dios. Wow. Lógico. ¿Otra persona? Termina la historia muy interesante. Termina diciendo de que Elí le dice, Ana, ve en paz, y el Dios de Israel concede la petición que tú has pedido de él. Y al escuchar eso, ella le dice, Señor mío, he encontrado gracia en tus ojos. Se pone de pie, se sale, come, y ya no está triste. ¿Qué aprendemos de ella? ¿Qué impacto tenía la palabra de Elí sobre ella? ¿Y Dios contestó su oración? ¿Ustedes qué opinan? El impacto. ¿Qué Ella impacto tenía? tenía la seguridad que Dios va a contestar su corazón, a su petición. Pero Elí, como vimos, no tenía mucho discernimiento espiritual. Pero tiene posición. Sí, pero aunque mencionó Juan Carlos aquí de que no estaba caminando bien con Dios. Pero podemos ver un punto diferente. A ver, En efecto, al principio, Elí no estaba conectado con el Señor en ese momento. Cuando vio a Ana derramarse en el Señor, no supo lo que pasaba. Pero cuando Ana le dice lo que estaba haciendo, derramándose el Señor, pidiendo su más íntimo deseo, Elí puede ver la fe de Ana. Y él siendo un sacerdote, un hombre que Dios expresa a los hombres, y le responde, ve en paz, Dios te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, allí Ana está profundamente conectada con el Señor. Y al ella ver la estaba respuesta conectada. directa de Elí, que es un sacerdote, siente la respuesta de Dios en Elí. Y es Dios quien le da esa paz y come y se va en paz. ¿Otra persona quiere comentar sobre eso? Tengo una pregunta. Él dijo, Dios concederá Él dice, o que Ana, Dios conceda tu petición. él dice, Ana, ve en paz, el Dios de Israel concede la petición que tú has pedido de él. Como que él espera que Dios le conceda la petición. No está como profetizando que él lo va a conceder. Lo voy a checar bien, pero creo que tengo razón. ¿Tengo razón? Sí, Sí, tengo que razón. Dios te conceda. El Dios de Israel te concede la petición que has pedido de él. Él está acordándose con ella, pues, por decirlo. O sea, en realidad, o sea, para mí tengo dos como, no sé si preguntas, ¿no? Una que de todas maneras en esa conexión, el hecho es que el resultado es que en Ana hay paz. Entonces, creo que ambas cosas conectan. Okay. A ver, explica Y eso. la otra que no entiendo es como un paréntesis y dice, y comió y se fue. O sea, no sé qué tiene que ver que comió y se fue. No, pregunto, ¿no? No sé, se fue y no estaba triste. Terminó su tristeza, pues. No entiendo por qué comió. Quizás le era difícil comer, ¿no? Con tanta amargura que tenía. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan?
¿Es fácil Ayuno. comer cuando están amargados? Posiblemente ayunó. Quizás ayunó. La historia no dice. Dice que comió y que dejó su tristeza. Pues. A veces cuando alguien está muy deprimida, no come mucho. También hay posibilidad de que estaba como ayunando. Bueno, no sabemos, pero. No dice la Justamente historia, iba a nada más decir, dice que... no. ¿Perdón? Justamente se va a decir, seguramente estaba ayunando, por eso al sentir la respuesta del Señor, empezó a comer. Puede ser, puede ser. En esta historia vimos en el principio de la historia que Ana tenía mucha fe y perseveraría en oración, aunque luego vimos que se sentía olvidada por el Señor, ¿no? Hoy en día hay personas que siguen persistente en oración, aunque no ven una respuesta. Sí. Exacto. Yo creo que todo el mundo ahorita, ¿verdad? Todo el planeta. Todo el Ahora planeta. para coronavirus. Sí. Hasta los ateos. O por la familia de tu iglesia, hermano Jorge, ¿verdad? Orando por Exacto. ellos y uno no sabe cómo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras maneras oramos y perseveramos en oración y fe, pero a veces piensa que Dios nos ha olvidado? Por la familia, cuando no creen, no quieren servir a Dios. Sí, por la familia. Sí, creo Sí, que el es hermano, verdad. varios hermanos aquí ya tenemos ese problema, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. O Elizabeth, que no tiene trabajo, como dijiste tú. ¿Alguno de ustedes o alguien que conoce ha luchado en oración pensando que Dios te ha olvidado y luego ves la respuesta del Señor? Interesante. Capaz no sea que se haya olvidado o tal vez Dios tiene propósitos. Es por eso que la respuesta no llega En el tiempo. en el tiempo. Es como me pasó a mí cuando estaba en Perú. 1, 2, luego 3 semanas, 4 semanas casi. Entonces no lo veía como que Dios no estaba escuchando nuestras oraciones, sino que Dios tenía un propósito para mí al dejarme ahí, quedarme aún. Entonces lo veía como un propósito de Dios. Y luego al final el Señor respondió. Sí respondió, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando estábamos en la casa y orando y como que, ¿qué más sentiste? ¿Que, caray, voy a estar aquí todo el año o qué? ¿Qué pasó por mi mente? Sinceramente pensé que iba a estar hasta el mes de junio, julio, hasta ese tiempo. Entonces me sorprendió mucho y creo que le sorprendió mucho también a algunas personas, amistades de aquí, que el Señor me dio bastante tranquilidad. Tomé con mucha serenidad todo, inclusive cuando el primer vuelo humanitario fue cancelado, tomé con mucha tranquilidad. Entonces Sí, me fue una... acuerdo cuando eso pasó. Yo creo que nosotros nos afectamos más que a ti, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cambió tu vida a través de esa experiencia, Lorena? Y de hecho soy una persona, mi personalidad es muy tranquila, muy serena, pero creo que el Señor quería capacitarme más en esa área en cuanto a la paciencia, en la espera. Entonces, ¿Sí crees que te capacitó en eso entonces? sí, mucho más de lo que ya era. Pienso que necesitaba más desarrollar en esa área. Para todos, vimos que la oración con fe, perseverando, aún a veces que pensamos que Dios no nos contesta, si estamos en una situación similar, ¿cómo nos puede ayudar esta historia en el futuro?
En realidad, hay que perseverar hasta realmente llegar a tener una paz, ¿no? Pero es una paz que no necesariamente tiene que ser en el sentido de que ya ahora que tengo la paz es porque me va a dar el hijo. Es la paz de Dios en estar en su voluntad. Wow, sí. Sí, me gusta eso. Dilo otra vez. La manera de que Dios trajo paz a Ana, en ese caso, bueno, le concedió el hijo, pero muchas veces el Señor puede traer paz a nuestro corazón aún sin conceder ese hecho, ¿no? Wow. Sí, ¿verdad? Sí. Es muy interesante porque esta historia termina con que ya tiene el hijo Samuel. Vamos a hacer una serie de historias sobre Samuel cada semana. Y no nada más Samuel, pero le dio 3 hijos y 2 hijas. Ah, no, qué interesante, ¿verdad? Vamos a orar y darle gracias a Dios, ¿no? Señor, te damos gracias a ti por esta historia de Ana, que ella pudo entregar su corazón a ti, derramar toda su alma. Gracias. Y eso fue suficiente para ti y para ella también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta historia se encuentra en 1 de Samuel, versículo 9 a 19. ¿Okay? Quizás lo quieres ver luego. En 8 días, al mismo tiempo, vamos a tener otra historia sobre la vida de Samuel. Espero que puedan asistir también. Les voy a mandar las mismas invitaciones y el hermano pastor lo puede mandar a los otros hermanos, ¿verdad? Está bien, está bien. Amén, amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Un gusto verle al doctor Juan Carlos. Es un gusto, es un gusto. Lorena. Este es Por fin te puedo saludar desde Paraguay. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un tipo de enseñanza usando preguntas. Y más que nada ustedes me están predicando a mí y estoy aprendiendo más que ustedes, gracias a Dios. Espero que les gustó y que quizás en enero, si Dios permite, podemos regresar a Perú para entrenar la iglesia anglicana. Amén. Excelente. Amén. A coger mi tablet. Dejé mi tablet con el hermano. Muy bien, hermanos. Nos vamos a ver en 8 días entonces, ¿ok? Gracias, Andrew. Gracias, Gracias, Andrés. hermanos. Gracias, hermanas. Gracias. Luego, Gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gracias a todos. Dios les Un bendiga. gusto verlos. Nos vemos en 8 días entonces. Gracias, Andrew. Dios siga bendiciendo tu vida. Gracias, Carmen. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Ujú. Bye a Andrew, todos. Andrew, you want me to stay? Yeah, if you don't mind staying.